Pero como les había dicho, hoy también nos vamos a ver un poco más tarde para continuar con nuestros ejercicios y no quedar siempre al borde como hemos quedado en parciales anteriores. ¿De acuerdo? Estábamos viendo lo del momento dipolar, que por ejemplo, si ustedes miran esta molécula, por ejemplo, esta visualmente hablando, esta va a tener un momento dipolar alto, porque toda la carga negativa está acá. Mientras que esta, la carga negativa está distribuida acá y acá. Entonces, dependiendo de la geometría, puede ser que se cancele o nos dé un momento muy bajo, como es el caso. Miren acá, punto 24. Aquí es porque todas las fuerzas están jalando para sí. Entonces, en cierta manera, se cancelan un poco. Y si la geometría fuera favorable, se nulificarían. Le había mencionado que aquí teníamos el dicloroetileno. Tenemos la forma cis y la forma trans, que esos son ya geometrías en el espacio que tienen que ver con los arreglos. Por ejemplo, aquí miramos que los cloros están a un lado, mientras que aquí están intercalados. De aquí lo miramos visualmente. ¿Qué ocurre aquí? La carga negativa está concentrada acá. Entonces, esto tiene carácter negativo, carácter positivo y va a tener un momento dipolar. Mientras que aquí fuerzas. Permítanme. Mi lápiz que está fallando. Mientras que en la otra imagen, fuerzas de igual magnitud en lados opuestos se cancelan. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el momento dipolar de muchas sustancias. Y aquí miran que pueden ser lineales, angulares, piramidal, trigonal y angular. Y algunas tienen momentos dipolares altos y bajos. El momento dipolar va a depender de dos factores, de la geometría y de quiénes sean los elementos. No es lo mismo tener aquí hidrógenos, que sabemos que más bien el momento dipolar agarra para el átomo central, que tener fluoruros en los extremos que hacen que el momento dipolar se vaya para el otro lado, ¿de acuerdo? Teniendo como átomo central el nitrógeno. Estructuras aquí que tienen la misma geometría, pero aquí varía quiénes son los ligandos o átomos que forman el compuesto. Entonces va a depender de quiénes sean los elementos electronegativos presentes y también de la geometría. Por ejemplo, aquí preguntan, prediga si las moléculas tienen momento dipolar. El cloruro de bromo, el trifluoruro de boro y el dicloruro de etileno o etilo. ¿De acuerdo? El cloruro de bromo, por ser dos moléculas, va a ser lineal. Pregunto yo, ¿tendrá momento dipolar eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque solo hay que ver si hay un elemento más electronegativo que el otro. En este caso, el cloro es más electronegativo que el bromo. Por lo tanto, va a jalar para sí. Va a jalar para esta dirección. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con el trifluoruro de boro? Va a tener una estructura trigonal planar. ¿Qué sucede con esta estructura? Aquí la tengo, a la par. ¿Se va a neutralizar toda la fuerza o va a tener una resultante? Ustedes díganme, Se van a neutralizar la fuerza. se van a neutralizar las fuerzas. Entonces se va a cancelar las fuerzas. Ahora tenemos este compuesto, que era el cloruro de metileno.
En este caso, el cloruro de metileno, así lo representamos gráficamente. Pues nosotros sabemos que tiene 4 enlaces, entonces va a tener una estructura tetraédrica y esta es la estructura tetraédrica. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí está visualmente. ¿Está la carga negativa distribuida geométricamente o está en un solo lado? Está el dibujo. En uno solo. Entonces, como está concentrada en un solo lado, hay un momento dipolar. Entonces, si a mí me tocara disolver estos compuestos en agua, ¿cuáles se disolverían de estos compuestos? ¿Cuáles se disolverían? Ujú. ¿Cuáles se disuelven en agua? Los que tengan momento dipolar. ¿Cuáles tienen momento dipolar? Entiendan esto. Cosas con momento dipolar se pueden disolver en sustancias polares. Sustancias polares es como el agua, ¿de acuerdo? Y cosas que tengan momento dipolar cero es que es no polar. Y eso disolvería en solventes no polares. Estaría hablando ahí de gasolina, queroseno, benceno, éter. Entonces pregunto nuevamente. De estos 3 compuestos, ¿cuáles se disolverían en agua? El primero. El primero. ¿Qué sucede con el trifluoruro de boro? No tiene momento dipolar. No tiene momento dipolar, entonces no se disolvería en agua. ¿Qué sucede con el dicloruro de metileno o de metilo? Tiene momento dipolar. Sí, sí, Se disuelve con disuelve agua. en agua. La teoría del enlace de valencia es la teoría que explica cómo se van uniendo las distancias de los átomos y aquí les muestran que cuando se unen los elementos hay una reducción en la energía potencial. ¿De acuerdo? La energía potencial es alta cuando están unidos, pero cuando yo los trato de separar, la energía potencial va cayendo hasta llegar a un nivel de 0 cuando los átomos están separados. Esto tiene que ver con el apoyo de la fuerza electrostática. Aquí es como visualmente se miraría cuando se unen 2 átomos de un enlace. La hibridación. La hibridación es realmente cómo se empalman los átomos visto desde la configuración electrónica que tienen. ¿De acuerdo? Recordando que algunos elementos en nuestra configuración electrónica terminan en S, algunos van a terminar en P, algunos van a terminar en D o algunos van a terminar en F, siendo las últimas capas o los últimos elementos que están en la configuración donde están posiblemente los electrones de valencia. Para que se arme un enlace, ¿qué ocupo yo? ¿Qué creen que necesito para que se arme un enlace? ¿Mm? ¿Mm? Ocuparé electrones para hacer enlaces. Carga. Sí. Y también ocupo espacio. El espacio lo va a dar los huecos que hayan en nuestros orbitales o suborbitales. Por ejemplo, aquí está la primera hibridación que vamos a ver, que es la sp3.
Por ejemplo, el metano, y solo vamos a hablar del átomo central. En este caso vamos a ver la hibridación del carbono. Entonces el carbono termina en 2S2, 2P2. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dirían que potencialmente ¿cuántos enlaces puede armar? Para formar enlaces voy a parear electrones que están solitos. ¿Cuántos electrones están solitos ahí? 2. 2. Entonces, pero sabemos que aquí tiene CH4. Quiere decir que debería formar ¿cuántos enlaces? 4, ¿verdad? ¿Se recuerdan la regla de Hom cuando llenamos los orbitales? ¿Qué dice esa regla? ¿Mm? No han leído. ¿O cómo llenamos los orbitales? ¿Lo voy llenando casilla por casilla o cómo los empiezo a llenar los orbitales? Con electrones. Lo llenamos primero con la flechita para arriba. Correcto. Llenamos el mayor número de electrones paralelos o espines paralelos porque eso genera estabilidad. Entonces, para que esto tenga estabilidad, lo que va a hacer es promover. Mi lápiz hoy no quiere funcionar. Va a ser promover este electrón para acá. Y ya así voy a tener esta representación y voy a tener en potencia porque el carbono arme 4 electrones. ¿De acuerdo? Entonces eso haría que yo tenga un orbital S, que es una cajita S, y tenga 3 cajitas P. Entonces el carbono hace una hibridación sp3 y se representa así. Donde tengo 3 cajitas de P y una de S. Por eso sp3. Y eso me permite que el carbono arme 4 enlaces. Y ahí están los ángulos. Otra hibridación que nosotros vamos a tener es esta. Por ejemplo, el berilio termina en 2S. Para poder armar un enlace, promueve uno al siguiente nivel cuántico. Y entonces tendría uno de S y uno de P y podría armar 2 enlaces. Entonces aquí está el orbital SP. El berilio solo puede formar 2 enlaces. Te puede formar el cloruro de berilio, solo con 2 elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, compuestos como el boro, que terminan así. Ahí solo en potencia solo puede formar un enlace, ¿verdad? Haría lo mismo que siempre, promover otro electrón y tendría esta configuración. Entonces tendría 2 cajitas de P y una de S. Entonces sería sp2 y formaría 3 enlaces. Y todo este cuento simplemente es la representación de esto. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Se recuerdan, por ejemplo, que cuando no tenemos, vamos a verlo, cuando no tenemos electrones compartidos, la tabla 10.1, me decía que cuando yo armaba el átomo central, tenía unido 2 átomos o hacía 2 enlaces, la estructura era lineal, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Si no buscamos la tabla 10.1. ¿Se acuerdan o no? Sí. Vamos a buscarla. Esta es la 10.2 cuando hay un par de electrones libres. Vámonos a la 10.1. Que aquí está. Cuando ustedes forman dos enlaces, es lineal. Cuando forman 3 enlaces, es plana trigonal. 4 enlaces tetraédrica. 5 enlaces bipiramidal trigonal. Y 6 octaédrica.
¿De acuerdo? Enlaces con un átomo central. O sea, cuando digo átomo central es que aquí el átomo central va a estar rodeado de 6 átomos de otro elemento. Aquí va a estar rodeado de 5, aquí de 4, aquí de 3. Esto es cuando no hay electrones libres en el átomo central, porque la estructura de Lewis se basa en solo analizar el átomo central. Aquí es cuando hay un par de electrones libres en el átomo central. Se cuentan como que fuera un enlace. Quiere decir aquí que en potencia tengo 3 enlaces. Número de pares de electrones, tengo 3 pares. 2 están formando un enlace real y uno es un par libre. Entonces va a tener esta distribución y esta geometría. ¿De acuerdo? Y aquí están las combinaciones. Entonces esas tabletas se consultan cuando ustedes vayan haciendo la construcción de Lewis. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la hibridación? Bueno, eso es lo que va a dictar la geometría. Déjenme bajar. Ya vamos a llegar. Aquí está. Entonces ya vimos que es cuando es lineal. La única hibridación que puede haber es SP. Entonces aquí va a ser una hibridación SP. Cuando es plana trigonal, que tiene 3 enlaces, la hibridación es SP2. Cuando es tetraédrica, como el metano, SP4. Y cuando es piramidal trigonal, que es un SP3D, que no la vimos, que ahí es cuando vamos a tener 5 casillas. En pocas palabras, aquí tengo 5 casillas, porque tengo 5 enlaces. Voy a tener un enlace de S, voy a tener 3 enlaces de P y uno de D. Por eso SP3D. Esa es para la bipiramidal trigonal. Y para la octaédrica, que son enlaces, sería una SP3D2. Aquí ustedes no tienen que analizar tanto cómo es el traslape, simplemente saber hacer bien la construcción de Lewis, determinar la geometría, y ya con la geometría ustedes saben qué forma va a tener. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la hibridación, por ejemplo? Por ejemplo, aquí les dicen, determine la estabilización del átomo central en cada una de las siguientes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno de berilio o hidruro de berilio, ¿qué hibridación tendrá? ¿O qué geometría tendría primero? Pensemos. Aquí está la estructura de Lewis que ustedes tal vez podrían construir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que permite solo 2 enlaces de las hibridaciones? Lineal. Tengo SP, SP3, SP3D, SP3D2. ¿Cuál de esas? Después miro y me comí alguno. ¿Cuál? Cada letra es como que es P3, es que hay 3 cajitas. Entonces, cada cajita tiene un electrón aquí. Y cada cajita forma un enlace. ¿Cuál sería la hibridación del hidruro de berilio? Aquí está el dibujo. Lineal. Y si es lineal, SP. Ahí está. Aquí está la estructura de Lewis del elemento. No tiene electrones libres aquí. Perfecto. Entonces estamos con la estable. Aquí está la estructura. Esta es una plana trigonal. Tiene 3 enlaces. ¿Cuál sería su hibridación del átomo central? 3 enlaces. SP2. SP2.
Y ahora analicemos aquí. Ah, pero aquí sí tengo 2 electrones libres en el átomo central. Entonces, esa no se llamaría, tiene geometría, tiene distribución electrónica tetraédrica. Y tiene otro nombre de geometría que ahorita se me escape, lo vamos a buscar. Pero aquí, ¿cómo representamos este par de electrones? Porque eso en cuenta. Aquí técnicamente tengo estos 3 enlaces y aquí tengo una nube electrónica con 2 electrones. ¿De acuerdo? Este elemento tiene potencial de armar ¿cuántos enlaces? Es potencial. 4. 4. Entonces, si hubiera tenido sus 4 enlaces, ¿qué geometría tendría? Tetraédrica. Sí, correcto, tetraédrica. Pero en hibridación, SP3. aquí está, sp3. Y ven aquí que yo les tengo lleno esta última. Esa última llena representa esto. Y estas libres representarían los enlaces que armaría. Entonces, esta estructura, como yo las muestro, ¿cuántos enlaces realmente puede armar? Enlaces reales. Reales 3. Reales 3. Entonces, así lo vamos a considerar. Y aquí les explican cómo está la sp3d2 y la otra. Por ejemplo, aquí está el fósforo, que tiene 5 enlaces. Aquí está la estructura. Y aquí está la construcción, que es sp3d y lo demás. Ya esto de hibridación, doble estrés, solo quiero que lo lean para que vayan diferenciando cómo es la hibridación. La hibridación es una traslape de nubes electrónicas. Bueno, ya con esto terminamos. Entonces los voy a citar hoy a las 6 para que continuemos haciendo ejercicios. Voy a grabar la clase para aquellos que no puedan asistir. Entonces, en el transcurso de la tarde, por favor, lean el 9 y el 10 para que no anden perdidos en la realización de los ejercicios, ¿de acuerdo? Sin más que decir, gracias por su atención. Disculpen que hemos empezado tarde, pero me había fallado la energía y costó que volviera. Entonces nos miraremos más tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.